Bien, pues ya estamos de regreso de nuevo en este ciclo de videoconferencias del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en sus instalaciones de la Colonia del Valle. Bien, ahora nuestro invitado por parte de la Academia Mexicana de Odontología Restauradora, pues tenemos a una persona muy profesional, académica 100%, y bueno, siempre con la disposición de colaborar con el colegio y todo lo que a sus cursos de capacitación como también de compromiso tiene con el gremio odontológico y la odontología mexicana. Bien, pues en este caso tenemos al doctor Carlos Rafael Gaitán Ramos. El doctor es egresado de la Facultad de Odontología como cirujano dentista y tiene una especialidad en cirugía maxilofacial, la cual cursó en el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE. El doctor está adscrito al Hospital General del 20 de Noviembre del ISSSTE y también al Hospital Pediátrico de Legal. Bueno, el tema que nos trae Carlos el día de hoy pues es sumamente importante para lo que es el ejercicio profesional, ¿sí? Odontológico de práctica general, y nos va a hablar sobre lo que es inclusión dental. Los tópicos que abordará el doctor serán sobre su diferenciación entre dientes impactados, retenidos, su identificación, las complicaciones de ello, el no tratarlos adecuadamente, así como su manejo. Carlos, bueno, pues te damos la bienvenida a esta tu casa. Muchas gracias. Buenos días, doctor Juan Medrano. Muchísimas gracias. Napoleón Sánchez, muchas gracias. Buenos días. El día de ayer intentamos hacer la transmisión de esto y bueno, vamos a nuevamente a retomar. Muchas gracias a quienes se están conectando. La verdad es que para mí es un gusto poder compartir las opiniones, la experiencia. La idea de esta plática es compartir, ¿no? No se trata ni de satanizar a quien ha tenido errores, ni criticar a nadie. Se trata de aprender todos juntos. Es que si nosotros aprendemos algo y no compartimos, no sirve de nada ese aprendizaje. Entonces, esa es la idea de este trabajo. Manuel, muchos saludos, ya vi que estás conectado. De poder compartir con todos ustedes, porque si mucha gente no está dispuesta a hacerlo. Entonces buscamos un foro como este donde hemos tenido todo el apoyo y entonces podamos compartir. Bueno, vamos a comenzar con Tomás Peresorio, muchas gracias por estar al pendiente, con la inclusión dental. Básicamente es un problema que evidentemente ha empezado a acrecentarse un poco más, algunas alteraciones, esto por causa del crecimiento, como ya lo iremos viendo. La pregunta es, como lo mencionábamos ayer, ¿debemos quitar los terceros molares? Sí, yo lo puedo decir como cirujano, sí, hay que quitar los terceros molares porque pueden degenerar en algunas patologías, pero no siempre dan problemas. Los dientes incluidos no siempre dan problemas, muchas veces son asintomáticos. Doctora Mendoza, ¿qué tal? Saludos. No siempre dan problemas. La verdad es que debemos estar muy al pendiente, debemos hacer estudios de rutina, radiografías de rutina, para poder detectar algunas patologías a tiempo, ¿ok? Entonces, esa es la importancia real y vital. Hay algunas teorías donde nos dicen que tenemos que quitar los dientes siempre. Entonces no estamos de acuerdo. Por ejemplo, si ustedes observan esta imagen, van a ver que es un paciente ya un poco mayor, donde tiene algunos dientes incluidos en la región anterior. La verdad es que estos nunca le dieron problemas en su vida y todos los dientes que tiene incluidos pues tampoco lo requirieron, ¿no? Entonces, evidentemente, en el caso de este paciente, solo si hubiera alguna alteración, por ejemplo, por el molar inferior del lado izquierdo para una prótesis, bueno, entonces si se retiran de otra forma, yo sugiero también ser un tanto conservador, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos muchas cosas para poder conformar
un tratamiento de un tercer molar. Muchas veces nos hablan diciendo, doctor, un tercer molar, sí, claro, voy y hacemos el tercer molar. Y no nos damos el tiempo adecuado para comentar a veces con el paciente todo lo que puede pasar. Tenemos los consentimientos, que es un requisito importante, se deben firmar consentimientos, le tenemos que explicar al paciente, para eso el paciente se siente un poco nervioso, ¿no? Entonces tenemos que darle su tiempo al paciente, explicarle bien y todo. También explicarle, mucha gente me ha dado cuenta que no les explica las posibles complicaciones y es una causa frecuente de la consulta con nosotros. Dice, es que no me dijeron nada, no me dijeron qué me iban a hacer. Tenemos que explicar a los pacientes qué les vamos a hacer. Entonces, es súper importante, ¿no? Hemos tenido y siempre estar con un buen equipo, ¿no? Jocelyn, ya vi que estás conectada, muchas gracias. Ella trabaja conmigo. Y la doctora Jocelyn, excelente. Y bueno, debemos saber manejar las complicaciones. Decirle al paciente una vez, si se presenta una complicación, saber cómo que la podemos resolver, ¿no? Entonces, es bien importante. Hay muchísimas complicaciones locales y generales y todo. Doctora Jazz, mucho gusto en saludarla también. Bueno, podemos desde una fractura de un diente o de una restauración contigua, un poco de sangrado, hasta fracturas mandibulares, fracturas de tuberosidad importantes, ¿no? Entonces, debemos hacer esto. Les decía que no se trata de satanizar a la gente. La verdad es que mucha gente peca, no solo los cirujanos, sino otras especialidades, de presumir que ellos no se equivocan. La verdad es que todo el mundo ha tenido errores, o hemos tenido errores, y se trata de aprender de ellos. Entonces, evidentemente, nos tiene que dejar una enseñanza cuando nos equivocamos, tratando de no cometer ese mismo error nuevamente. Sin embargo, todos nos hemos equivocado, hemos cometido iatrogenias, seguramente todos. Entonces, ahora, cuando alguien comete una iatrogenia, ¿a quién le llaman? ¿Quién resuelve las cosas? ¿En quién se apoyan? ¿No? ¿Por qué? ¿Lo resuelven ustedes mismos o piden ayuda? Me parece que cuando nosotros cometemos un error, de repente, y nos estresamos, perdemos la objetividad de alguna manera, y siempre es importante tener un equipo multidisciplinario para poder comentar los casos, porque todo el mundo presenta sus casos de éxito, pero también deberíamos decir, bueno, aquí yo me equivoqué, yo hablaba con un muy buen amigo, un cirujano, y hablábamos justo de eso, de que sería interesante un artículo de hablar de las complicaciones que hemos tenido, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿por qué se complican las cosas? Primero, errores de diagnóstico. Decimos, sí se puede, vamos a hacerlo, vamos a entrarle un tercer muela. Pero no analizamos bien, ¿no? Entonces, o tenemos instrumental que no es tan buena calidad, o un instrumental inadecuado, o ya es muy viejito. Seguramente mucha gente tiene por ahí un elevador que usó desde el abuelito, ¿no? Entonces, digo, en mi caso yo lo tengo, pero no lo uso, es como una reliquia, ¿no? Demasiada fuerza, es algo muy común cuando me dicen, es que la doctora no pudo quitarme el molar y era una chaparrita y se subía en mí y sudaba. Y no se trata de fuerza, ¿no? Se trata de hacerlo gentilmente, lo más gentil posible, por si es un procedimiento complicado y que no es que el cuerpo lo toma como una agresión, y entonces más si hacemos todo esto, ¿no? Hemos visto que doblan elevadores y muchas cosas. Ahora también, si no vemos, ¿por qué? Porque muchas veces les anoté aquí limitación del campo visual operatorio. Esto es por dos razones. Una, por abordajes muy pequeños, tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero abordajes pequeños, o porque no contamos con un asistente capacitado, ¿no? Entonces, no le enseñamos al asistente qué es lo que nosotros necesitamos. Y entonces, contamos con un asistente que nos ayude y nos apoya, nos va de maravilla, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos saber, saber que nosotros es muy importante conocer la anatomía de la zona, cuidar estructuras, porque si nosotros hacemos
cortes importantes, fuera sin cuidar la anatomía, podemos ocasionar lesiones graves, de verdad muy graves. Entonces, debemos tener esos cuidados. Bueno, ya lo decía Galeno, ¿no? Que muchas veces vamos a mutilar a un paciente en lugar de salvarlo si no conocemos la anatomía ni los principios básicos de cirugía, ¿no? Hay gente que verdaderamente se estresa muchísimo y no comete errores y complica mucho esto, ¿no? Intentamos nosotros hacer salud sin daño, ¿de acuerdo? Ahora, también hay que ver las otras patologías que tienen los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos. Cuando es un paciente senil o un paciente pediátrico es súper importante. ¿Por qué? Porque son pacientes más lábiles, más delicados, que hay que cuidarlos más, ¿no? Y también algo que no se ha comentado mucho, los pacientes con capacidades diferentes. ¿Qué sucede? Que muchas veces no tenemos adaptado el consultorio para poder atender a este tipo de pacientes. Entonces es muy importante. Pero bueno, sabemos que el expediente clínico es muy importante, debemos saber las patologías que tiene el paciente, leer o saber todo lo que sucede con el paciente. ¿Por qué? Porque puede haber antecedentes de alergia, antecedentes de efectos adversos, algunos medicamentos, algunos analgésicos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Bueno, debemos tener los consentimientos informados. ¿Por qué? Porque el paciente en algún momento puede decir, pues a mí no me dijeron, yo no autoricé esto. Y nos ha pasado que en alguna ocasión con una doctora hizo un procedimiento, todo muy bien, pero el paciente dijo, no, yo no autoricé que me hicieran eso. Y de verdad yo sentí muy mal porque yo estaba ahí cuando ella autorizó, ¿no? Pero fue de manera verbal. Entonces sí, a esta doctora la presionaron un poco por ese sentido. Bueno, todo se resolvió muy bien, pero debemos de informar a los pacientes las ventajas, desventajas y los riesgos de estos padecimientos, ¿no? Del procedimiento que vamos a hacer. Es más, yo les sugiero tener uno para la infiltración de la anestesia. ¿Por qué? Porque a veces solo la infiltración de la anestesia puede causar alteraciones, ¿no? Entonces es muy importante hacer una buena historia clínica que cuente con todos los elementos que ya conocemos: edad, raza, sexo, estado civil, ocupación. Tener un teléfono de emergencia a la mano es muy importante. Si están en su consultorio, deben tener un teléfono de unas ambulancias, de unos hospitales cercanos. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. A veces la gente dice, es una muelita. Una muelita puede causar una complicación muy grave, un sangrado importante. Entonces, si no contamos, una reacción alérgica, algo, entonces debemos de estar preparados para eso, ¿no? Debemos de prevenir, ¿ok? Todos los antecedentes patológicos o no patológicos, no duden que hay de repente algunas enfermedades muy extrañas. Hay que dar una repasada, hay que leer otra vez, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Si bien es importante, lo que vamos a hacer también, así importante es saber qué le hicieron al paciente, qué padecimientos tiene, si hay un problema renal o no, no, todo hay que saber del paciente, ¿no? Y hay que ser empáticos con el paciente. Yo les garantizo que si ustedes son empáticos con el paciente, son atentos, se llevan bien con el paciente y surge alguna complicación, el paciente va a ser muy comprensivo y no va a pasar a mayores, va a permitir que lo solucionen y listo, ¿no? Las historias clínicas incompletas, ¿qué sucede? Legalmente debemos tener un expediente clínico bien fundamentado. Eso es muy importante, la cuestión legal. No quiere decir que nos curemos en salud, no quiere decir que ya con una historia clínica completa y un consentimiento podamos cometer los errores que queramos, no, sino es llevar un protocolo bien hecho para que todo esté como debe de estar, ¿no? Saber qué medicamentos toma el paciente. Si no conocemos un medicamento, no es ningún problema ir a consultar el medicamento. Es más, si el paciente tiene padecimientos que nosotros no conocemos bien,
pedir una interconsulta. Si le está bien un cardiólogo, hablar con el cardiólogo, no pasa absolutamente nada, con su internista, con un endocrinólogo, platicar y decir, a ver, yo voy a utilizar este tipo de anestésico, voy a utilizar esto. ¿Para qué? Para que el paciente esté lo más seguro posible con nosotros, ¿no? Eso a la larga se verá como hasta para un beneficio para nuestra práctica, ¿no? Debemos saber también y explicar al paciente que el procedimiento que vamos a hacer se lleva un tiempo de convalecencia y que va a curar en determinado tiempo, pero hay alteraciones que vamos a retrasar la cicatrización. No podemos tener problemas con los pacientes diabéticos, los pacientes que están bajo tratamiento de esteroides, en fin. ¿Por qué? Porque se va a retrasar la cicatrización, porque son más susceptibles a la infección. Recuerden que la cavidad oral es una cavidad estéril solamente las primeras 8 horas después del nacimiento. Posteriormente empieza a colonizarse y de acuerdo a la cantidad de dientes o a la edad del paciente van cambiando esta flora y entonces son pacientes susceptibles en cualquier momento a infectarse, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, recordemos que la erupción es un proceso activo, pero cuando todo está bien, es un proceso activo que no tiene alteraciones, pero hay alteraciones que nos obligan a modificar tratamientos donde se puede ver afectado, sobre todo el maxilar, ya lo veremos un poco más adelante, donde se incluyen los dientes están incluidos. Entonces, es por muchas teorías, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los dientes. ¿Qué es un diente incluido? Un diente retenido. Un diente incluido es donde está anatómicamente normal y está en un proceso o todavía en tiempo de erupción, ¿no? Entonces, ese evidentemente no hay que quitarlo. Sí, si bien hablamos de inclusión dental, vamos a hablar de cuándo retirarlo y cuándo no. Entonces, el diente incluido solo tenemos que darle seguimiento mientras esté el proceso de erupción. El diente retenido, cuando ya no está en su posición en la arcada y cuando continúa dentro del hueso, pero ya no hay una fuerza de erupción, ya no va a salir, ¿no? Entonces, ya podemos considerarlo retenido. Sin embargo, tenemos que les decía, ¿no? Que tenemos que hacer radiografías de control, tomografías de control para ver que no haya ninguna patología. Y un diente impactado es un diente que está en un proceso de erupción, puede o no estar en un proceso de erupción, pero está obstruido mecánicamente por alguna estructura, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y puede causar alteraciones, evidentemente, en los dientes. Un germen dental tiene que no haber superado la formación radicular en 1/3. ¿Ok? Entonces, ya se considera un germen dental. Ahora, ¿por qué se retienen los dientes? Tenemos la teoría filogenética, la mendeliana y la ortodóntica. Estas teorías nos hablan básicamente del desarrollo de los huesos faciales, que ha habido cambios, unos cambios adaptativos, que por la evolución, por la dieta, antes comíamos mamuts, ¿no? Entonces usábamos los dientes para todo. Y ahora no, ahora todo es, dale papilla y haz no sé qué, y ya no hay un estímulo para el crecimiento de los maxilares. Entonces recuerden que antes había terceros y cuartos molares. Entonces actualmente ya, por evolución, ya no se forman en muchos pacientes los terceros molares. Entonces, esa es una de las teorías, porque se van por la falta de crecimiento de los huesos, ¿no? Ahora, la teoría mendeliana dice que se manifiesta por una generación armónica por la mezcla de transmisión de características óseas dentales no adaptativas entre sí. Es decir, básicamente habla acerca de la herencia. Si nosotros tenemos unos padres con maxilares muy pequeños y dientes grandes, por ejemplo, eso también va a causar la retención, ¿no? Y la ortodóntica, que bueno, la ortodóntica dice que el crecimiento facial es estimulado también por el desarrollo de los dientes, sobre todo en el sentido antero-posterior. Entonces,
Ahora, si se presentan interferencias en el desarrollo maxilar o mandibular, puede causar interferencia con erupción, causando retención de los dientes. Esto es por si algún diente erupciona más tarde o está fuera de su lugar, a esto se refiere, ¿no? Pero finalmente lo que nos va a llevar es a que observamos retención dental. Para esta retención dental tenemos que saber dónde están los dientes y cuál es el tratamiento, cuáles son los riesgos. Por ejemplo, para esto utilizamos clasificaciones. Hay muchas clasificaciones. La Peli Gregory es de las más comunes, donde, como lo pueden ver, están clasificados en 1A, 1B, 1C, 2A, B y C y 3A, B y C. Se toma en cuenta la distancia del segundo molar hacia la rama y la altura de acuerdo al plano oclusal. Entonces, vamos a observar que no es lo mismo quitar un tercer molar en una posición 1A que en una 3C, es decir, está muy abajo, no hay espacio, hay muchas cosas. Entonces, para eso debemos de hacer un análisis radiográfico y platicar con el paciente. Recuerden, por ejemplo, mucha gente dice, es un tercer molar erupcionado, ¿no? Está vertical. Déjenme platicarles que los terceros molares verticales, desde mi punto de vista, son los que más complicaciones han tenido, porque la gente se confía. Porque dice, sí sale, lo luxan y dicen, ya salió. Y otros que no salen y se fracturan y se quedan los ápices. Entonces, de repente los mandan los pacientes así, complicados de esa manera, porque se veía fácil, ¿no? Entonces, hay que tener todos los cuidados. La de Winter nos habla, esta clasificación nos habla de si el diente es mesioangular, distoangular, horizontal, si está invertido, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente me parece que para mucha gente es la clasificación más fácil, ¿no? Es un tercer molar mesioangulado y que está por debajo del plano oclusal, vaya, sí, claro, eso cuando nos explican a nosotros, ¿no? De algún colega nos dice, oye, pues quiero que veas un paciente que tiene los terceros molares mesioangulares, ¿no? O está invertido. Pero nunca dejar de lado los estudios de imagen, también es importante. Cuando nos hacen interconsulta, que nos envíen una imagen previa, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de las teorías, ¿no? Me parece que la patogenia sí es importante, sí es importante saberla, pero son teorías finalmente, ¿no? La de Capdepont, la de Molti y la neurológica, dice que el germen evoluciona cerca del dentario y es responsable de los problemas vasomotores secundarios. Es una teoría y no, al menos yo no he visto tantos pacientes con estas alteraciones, ¿no? Ahora, la de Capdepont dice que la existencia de la cavidad pericoroneal y la retención microbiana que se produce en el interior de la cavidad. Esto es cuando se rompe el saco pericoronario, pero es muy importante. Él se refiere a si está en el segundo molar, pero está por arriba del cuello del segundo molar o por abajo. Cuando está por arriba, habla de mayor posibilidad de infección. ¿Ok? Bueno, sabemos que son mesioangulares, hablamos de la clasificación de Winter, mesioangular, ¿no? Hay horizontales. En estos horizontales es muy común que pudieran estar cerca del nervio dentario, que hay que comentarle al paciente los riesgos. Y bueno, estos verticales, les decía, bueno, cuando están erupcionados nos dan mucho problema. Cuando están incluidos, sabemos a lo que vamos, pero también muchas de las veces están relacionados con el nervio dentario. La distoversión, híjole, a mí me parece de los molares más complicados si no sabemos manejarlos. ¿Por qué? Porque normalmente nos da como, no sé si miedo o flojera a hacer odontosección, porque es algo lógico que hemos platicado con algunos colegas que dicen, es que me da miedo hacer la odontosección y que se quede la mitad del diente allá adentro y ya no salga, ¿no? Déjenme platicarles que muchas veces si no se hace la odontosección, el diente no sale.
Entonces hay que hacer la autosección completa, es decir, donde lo podamos ver, hasta el 80% del órgano dentario, es decir, no se vayan hacia el lingual y se sigan porque le dan al nervio lingual. Hay que hacer un 80% de la masa del diente, hay que cortarla, donde nosotros podamos ver, y siempre buscando la mitad, ¿no? No hagan autosección solo en una parte pequeña, porque se va a romper esa parte y les va a costar más trabajo. Entonces busquen que quede a la mitad, en el sentido que ustedes quieran, ¿no? Y entonces ya hacen una buena autosección y pueden salir sus molares. Los invertidos, la verdad, son raros. Yo he visto muy pocos, ¿no? Igual que los ectópicos, pero también es un reto especial, ¿no? Porque tenemos que hacer osteotomías un poquito más grandes. Estos evidentemente requieren autosección siempre, ¿no? Ahora, si están más hacia vestibular o hacia lingual, ¿en qué nos afecta? En las lesiones nerviosas normalmente, ¿no? Y también hay que ver qué tan vestibularizados o no están para saber por dónde, cómo los vamos a abordar. No es lo mismo quitar un tercer molar superior que está en palatino, que hay que, si uno dice, no, el abordaje siempre es por vestibular, se va todo vestibular y quitan todo el hueso y terminan sacando por palatino, ¿no? Entonces, si está en el paladar, por ahí saldrá, ¿no? La linguoversión, o cuando está muy cerca de la porción lingual, perdón, hay que tener mucho cuidado porque resulta que no solo es la lesión, el riesgo de lesión nerviosa en el nervio lingual, sino que si se rompe la tabla mandibular, se puede ir al piso de la boca y se pierde el diente, ¿no? Entonces nos representa un reto mucho más grande poderlo retirar de ahí, ¿no? Incluso a veces hasta hospitalización, ¿no? Bueno, inclusión intraósea, estos dientes les decía que representan un reto importante, porque tenemos que hacer, por ejemplo, en este caso no vamos de arriba hacia abajo quitando todo, o sea, hace un hoyo, no, porque debilitamos la mandíbula, ¿no? Tenemos que saber perfectamente dónde está el diente y abordarlo directamente, ¿no? Y evidentemente con ontosección. El erupcionado, el que ya está fuera de la cavidad oral, presenta muchos riesgos de infección, ¿no? Puede lesionar a los dientes adyacentes. Les mencionaba las consideraciones anatómicas. Las consideraciones anatómicas son, normalmente lo que hablamos es del nervio dentario inferior, las arterias que están ahí en la zona, y en la porción posterior del seno maxilar. Mucha gente le tiene miedo al seno maxilar. ¿Y qué tal si se va al seno? ¿Qué pasa? La verdad es que de inicio no pasa nada, no va a pasar nada al paciente. Sí, por supuesto, nos sentimos frustrados si llegamos a hacerlo. Y se tiene que hacer una Cadwell Look o una antrostomía Cadwell Look para poderlo quitar si se va por completo, pero no siempre se van por completo al seno. A veces solo se suben un poco y no lo vemos, y por la falta de pericia o el nerviosismo no sabemos cómo quitarlo. Entonces empezamos a picar, a buscar, y entonces sí lo mandamos al seno maxilar, ¿no? Yo he quitado algunos molares del seno maxilar, algunos dientes, también algunos caninos del seno maxilar, pero que me han enviado y me dicen los nuevos pacientes que el doctor era muy brusco y empujó la muela y de repente ya no la vio. Entonces tomó la radiografía y está en el seno maxilar y ya los tenemos que quitar de ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación, ¿no? Sabemos que aparte de la lesión nerviosa puede haber otras alteraciones que vamos a tener en cuenta, por ejemplo la pericoronitis, que mucha gente, pongo aquí pericoronitis porque aunque es una alteración que se puede dar durante la erupción con un manejo relativamente sencillo, mucha gente me ha tocado que por una pericoronitis hacen cortes sin respetar la anatomía y sangran muchísimo los pacientes, ¿no? Cuando tienen dolor lo consideran, no, hay que quitárselo en este momento, y entonces lo hacen rápido, lo hacen bajo estrés. No hagan eso, hay que planear la cirugía, y si no tenemos todo a la mano,
no lo hagan. Yo les sugiero verdaderamente no trabajar solos. Es decir, siempre con un asistente. Si puede asistente y circulante, mucho mejor. ¿Por qué? Porque entonces tenemos la tranquilidad de poder hacer las cosas, de solucionar las cosas correctamente, ¿no? Analizar bien nuestras radiografías. Ver, por ejemplo, la dilaceración radicular, que a veces no la vemos. ¿Por qué? Porque tenemos una radiografía dentoalveolar que no revelamos bien, y ahí se ve la corona y así debe salir, ¿no? ¿Y qué tal si nos encontramos con esto que están observando ustedes, ¿no? Observamos que la dilaceración puede ser como uno dice, seguramente vamos a quitar la corona y va a salir. No, señores, si está dilacerado hay que hacer odontosección prácticamente en todos, ¿no? Entonces, que no les dé ningún problema hacer una buena odontosección. Ahora, les decía las consideraciones anatómicas, el seno maxilar, la radiografía panorámica en esta radiografía nos está mostrando un molar, el superior del lado izquierdo, cerca del seno maxilar. Representa un reto importante. He tenido la experiencia que algunas personas hacen procedimientos sin una base sólida y complican mucho el procedimiento. Entonces, véanlo de esta manera, de verdad. ¿Cuánto cuesta quitar un molar? Vamos a pensar en, no sé, 2,500, 3,000 pesos promedio, ¿no? Y se lo cobran al paciente y lo hacen y no tienen todo para hacerlo y se complica. Y entonces esos 3,000 pesos que quisimos ganar no nos va a alcanzar para la demanda o la reparación del daño. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Tampoco se trata de asustarlos, no lo hagan. Una pregunta que me hacen, que si un cirujano dentista de práctica general puede hacer cirugía, claro que la puede hacer, hasta cierto punto, hasta que donde su capacidad le dé. ¿Por qué? Porque la teoría, evidentemente, seguramente saben la teoría, ¿no? Pero muchos no tienen los instrumentos adecuados, la experiencia, sobre todo cuando son muy, muy jóvenes, o la actualización cuando son personas mucho mayores, ¿no? Y entonces lo hacen y se complican y lo hacen solos, se estresan. Yo les sugiero, si van a hacer un tercer molar, de verdad, lo pueden hacer con toda confianza, siempre y cuando tengan todo. Yo les ofrezco, de verdad, si tienen algún caso, asesorarlos, decirles. Mucha gente dice, es que no hay que permitir muchos cirujanos que el cirujano dentista de práctica general haga terceros molares. Yo difiero de eso porque yo conozco cirujanos dentistas sin especialidad que hacen cirugía muy bien hecha, ¿no? Y estos mismos cirujanos dentistas me han hablado porque dicen, yo hasta aquí, este molar está muy complicado y mejor me hablan a mí. Ella se lo soluciono, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, claro que sí. Es como decir, oye, un cirujano dentista puede hacer endodoncia, claro que puede hacer endodoncia, ¿no? Pero hay conductos muy complicados donde mejor le hablan a un endodoncista. ¿Por qué? Porque todos podemos y debemos vivir dignamente de esto, ¿no? Es de nuestro trabajo. Que ahora, bueno, seguramente les ha bajado muchísimo con esta pandemia, que bueno, ya es otro tema, ¿no? Les decía que la inclusión dental, a veces muchos doctores no la toman en cuenta y dicen, bueno, no hay mayor complicación, no le salió el diente y no se le formó, y así lo dejan. Y con los años me llegan conmigo y me dicen, oiga, es que se le están aflojando los dientes. ¿Qué sucede? Bueno, resulta que ya se reabsorbieron las raíces de los centrales, por ejemplo, o de los laterales en el caso de los caninos superiores, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que prevenir. A todos los pacientes pídanles, por favor, una radiografía panorámica de inicio. Evalúen todo. No, aunque somos dentistas, no todos son los dientes. Evalúen todo, articulación, conformación ósea, densidad ósea. Por ejemplo, aquí dicen, mira,
Qué bien, aquí ya quitamos el molar, sí, ya lo quitamos, pero ya observaron el molar inferior del lado derecho, se ve aparentemente una lesión quística, ¿no? Inicial, no se ve tan evidente, pero hay que observar estas cosas. Tenemos que darnos cuenta que no solo se trata de quitar el diente, se trata de hacer una evaluación completa, ¿no? Berenice, ¿qué tal? Saludos, ya vi que estás conectada. Les decía, estos que están incluidos, en este caso hay que hablar con el paciente. Yo sugiero también tomografías, ¿no? Hablar con el paciente y decirle, a ver, tienes un riesgo importante de lesión al nervio dentario, ¿no? Y entonces poder de alguna manera explicar los riesgos al paciente y programarlo con toda calma. Hay quien prefiere, yo en mi caso prefiero hacer cirugía por la mañana, ¿no? Está todo más tranquilo. Hacerla en la noche cuando ya están complicados, ya nos hablan a las 10, 11 de la noche, ¿no? Mucha gente no va y dice, no, yo no voy. La verdad es que yo sí procuro ir con todos los pacientes cuando me hablan de una complicación, sí procuro ir, porque yo he visto de verdad la angustia que tiene una persona, un doctor, cuando se le complica algo, ¿no? Entonces es importante poder auxiliarlos, ¿no? No hay que tener miedo de pedir ayuda, pero yo les sugiero que procedan los procedimientos temprano para que todo sea mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, molares donde no alcanzamos. En este caso, les voy a presentar algunos pequeños videos de algunas extracciones quirúrgicas donde decimos hacer un abordaje diferente, ¿no? Por ejemplo, salió por el paladar. Normalmente, recuerden, el punto de apoyo para quitar un diente es mesiovestibular, ¿ok? Siempre es mesiovestibular, salvo algunas excepciones. No todo es una regla, ¿no? Si ustedes observan esto, van a decir, hombre, es que estás trabajando por el paladar. Pues sí, porque el diente estaba realmente por el paladar. Ahí está estamos haciendo la extracción por el paladar. Pues ya es muy importante contar con una persona que nos ayude, en este caso la doctora Ortiz nos ayudó, muy bien, muy puntual, siempre nos apoya y vean, sale sin mayor complicación, pero hay que tener cuidado de no lesionar otras estructuras. ¿Por qué? Porque, doctor Saracho, ¿cómo está? Ya vi que está conectado, muchos saludos. Resulta que a veces nosotros queremos facilitarnos las cosas y yo me he topado con mucha gente de verdad que no respeta la anatomía, no tiene, tampoco se trata de hablar mal de nadie, pero hay gente que dice, no, ahí córtale y ahí no, hay que cuidar muchos detalles, ¿no? Muchas cosas. Por ejemplo, este caso, si están viendo este caso es un diente ectópico, un canino donde normalmente nosotros pensamos que vamos que es muy fácil siempre quitar un diente, ¿no? Los dientes, me han preguntado muchos pacientes, oigan, ¿se pueden quitar bajo anestesia general? Claro, se pueden quitar bajo anestesia general si lo pagan, por supuesto que sí, ¿no? Pero es todo un protocolo para hacer anestesia general, ¿no? Exámenes de laboratorio, valoración preanestésica, que paguen al anestesiólogo, el quirófano. Y se pueden hacer, claro, se pueden hacer. Cuando estaba yo en un hospital español, la regla era todo se hace bajo anestesia general, punto. Esa era la regla, ¿no? En este caso, por ejemplo, vean en un canino, pero resulta que tenemos ahí me dicen, ¿qué tal si se va al seno? Le digo, está en el seno, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a quitar? Y viene la controversia. Hay muchas formas de abordarlo. Me decía mucha gente, no, con una Cadwell Look, y lo luxas por dentro y lo vas a quitar, ¿no? Pero es que está por la base del ojo, está abajo del ojo, sí, claro. Entonces hicimos nuestra tomografía y vean, lo que hicimos fue hacer un abordaje subciliar para poder retirarlo,
Lo marcamos, tratamos de hacerlo didáctico. Estaba el doctor Julio García con nosotros, que es un excelente colaborador. Y entonces decidimos hacerlo con él, comentamos muchas cosas, muchas opiniones de cómo quitar un diente, ¿no? De manera adecuada. Bien. Entonces decidimos hacerlo de esta manera y funcionó muy bien. Sin embargo, no todos los dientes que están en estas zonas solo son dientes ectópicos. No, en este caso, la importancia del diagnóstico nos lleva al tratamiento correcto de una patología. Por ejemplo, este se veía ectópico como el anterior, pero tiene una patología previa que no había permitido que saliera. Doctora Carmen Cañas, muchas gracias por su comentario. No había permitido que saliera. Entonces hay que tratar primero la patología, porque de repente le dicen, doctor, es que hay un diente incluido, pero no ven la patología que no deja que salga, ¿no? Entonces es súper importante todo esto. Y resulta que les repito, necesitamos evaluación correcta del paciente, del caso. Si está cerca del seno maxilar, también es muy importante ver eso, hacer la técnica, cómo lo vamos a hacer. Si son caninos, si están por vestibular o por palatino, cómo los vamos a abordar, los vamos a quitar o no. Si bien es cierto que es muy importante la opinión del ortodoncista, porque es quien va a alinear los dientes, sabe su tratamiento. Yo no soy ortodoncista, pero vamos a ver lo básico de ortodoncia, de oclusión. Y mucha gente dice, no, este canino no se puede bajar. Muy respetable. Hay quien dice, sí, yo sí voy a intentar bajarlo. Y en el camino lesionan una raíz y pierden un lateral. Hay quien dice, yo prefiero perder un lateral que un canino, por supuesto. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué se impactan los caninos? También por falta de crecimiento, sobre todo antero-posterior. Pero vean, en este caso me dicen, oye, necesito que quites los caninos. Y le digo, ¿para qué te voy a quitar los caninos? Ya no tienes dientes anteriores, entonces yo te sugiero que intentes traccionarlos. Yo te lo sugiero. Pero bueno, y hacer una prótesis, ¿no? Entonces, resulta que bueno, es cuestión, yo respeto mucho la opinión de cada doctor, eso es evidente, de ahí nos basamos en un respeto mutuo, ¿no? Luego me dicen, oiga, es que necesitamos que quite un molar y se manifiesta por dolor por el segundo molar. Vean esto, evidentemente necesitamos hablar con los pacientes, concientizar a los pacientes por qué las radiografías panorámicas, ¿no? Porque nosotros vamos les decimos, es que le puede afectar el segundo molar cuando tiene el tercero en esta posición donde retiene bacterias, donde ya está dentro o expuesto a la cavidad oral. Entonces, y los pacientes me dicen, no pasa nada, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de atención que debemos brindarle al paciente, ¿no? Dientes incluidos bueno, no encontramos por ahí la tomografía, como que no era un diente supernumerario, que bueno, no permitía la erupción de un diente normal y estaba muy bien formado. Y ya, obviamente, en conjunto con la ortodoncia y con el ortodoncista, llegamos a un buen término de esto, ¿no? Hay molares que en este caso, por ejemplo, no tengo la radiografía, pero en este caso tenía mucho dolor el paciente en la zona y refería que no podía masticar. Le quitamos su tercer molar y no estaba tan cerca del seno maxilar. Hicimos un injerto y no hubo mayor complicación porque era un paciente que estaba interesado en implantes. Sin embargo, bueno, habrá que ver todas las patologías asociadas como nutrición y muchas otras cosas, ¿no? Bien.
Oscar Favela, muy buena opinión, ¿no? De las luxaciones discales, de la articulación por los terceros molares y la mala praxis, y a veces la gente ni se da cuenta. Es cierto, hay veces que hay complicaciones, la gente ni cuenta se da, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros debemos hacer buenas osteotomías, ¿no? Hacer un buen diagnóstico. Si ustedes observan esta radiografía, ¿qué vamos a quitar? Vamos a quitar, muchas veces se prefiere, por ejemplo, quitar el tercer molar, y algunos ortodoncistas, no siempre, ¿no? Algunos ortodoncistas dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer tracción para reposicionar el segundo molar. Ese ya es un tema totalmente diferente y controvertido, donde se ponen mini implantes para tracción de un segundo molar, pero eso no todos los ortodoncistas lo hacen. Y hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Muy bien. Eduardo Álvarez, muchas gracias, muchos saludos. Cecilia González me dice que no se escucha. Trataremos ahorita de solucionar esto, ¿no? Bien, ¿qué sucede? También hay dientes supernumerarios que tenemos que tenemos que quitar, ¿no? Porque lesionan a otros órganos dentarios y no permiten la erupción de los demás. Bueno, aquí les voy a presentar, parece que estamos un poquito a destiempo con Facebook, lo estoy siguiendo también por Facebook. Alejandro Sánchez también, ok, del volumen. A ver, vamos a ver si qué sucede, ¿no? Bueno, primero, a ver si se ven estos videos correctamente. Yo creo que estamos al mismo tiempo con Facebook. Lo estoy siguiendo aquí por Facebook también, para tratar de que los videos no se pierdan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer donde vamos a nuestra incisión en la línea mucogingival, lo marcamos ahí y posteriormente hacemos una incisión. Cuando ustedes van a hacer una incisión, esta incisión la hacemos mucoperióstica, es decir, hasta el periósteo. Tenemos que levantar perfectamente bien el periósteo. Recuerden que el periósteo es un osteoformador muy importante, ¿no? Entonces no debemos de lastimar o nada, porque además se traduce en inflamación, ¿no? Que si bien los pacientes se van a catalogar un tratamiento bien hecho o no por su grado de inflamación, y esto, no es correcto, ¿no? Porque los pacientes se inflaman de manera diferente, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, es decir, levantamos un colgajo mucoperióstico y hacemos una osteotomía. Las osteotomías tienen que ser amplias, nuevamente respetando la anatomía de la zona, con estudios de imagen previo y todo, una planeación. Tenemos que comentar el caso siempre con la persona que nos va a asistir. Qué bueno que nos escucha, Cecilia González. Entonces, y después ya hacemos una osteotomía y odontosección, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, de acuerdo a lo que vayan a hacer, una fresa 702L nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un grosor adecuado y nos permite hacer buena odontosección. La 701, por ejemplo, cada quien su forma de trabajar, pero yo lo utilizo solo para, por ejemplo, para pisectomías y cuestiones así. Pero bueno. Doctora Griselda Ochoa, muchas gracias, muchos saludos, como siempre. Ok. Vamos a ver. Y entonces, ok.
Vamos a ponerle una pausa aquí. Es que ya estoy, viendo para mostrarles cómo se hace una odontosección. Luis de la Rosa, muchas gracias. También lo estoy siguiendo por aquí. Doctor Jorge Espinosa, muchas gracias. Bien, ya estamos en este video donde vamos a hablar un poquito de la odontosección, ¿no? Y vamos a tratar de, ya con una osteotomía, con buena irrigación y aspiración, hacemos una osteotomía de manera que podamos ver la corona de un diente. Siempre ven la corona, ¿no? La mayor parte de la corona. Y después vamos a hacer una odontosección, ¿no? Bien, vamos a esperar a que cambie el video para poder continuar con esto. Oye, vamos algo de tiempo. Bueno, nos vamos a pasar un poquito de tiempo, si les parece bien, ¿no? Entonces, bueno. A veces hay que respetar mucho, algo que mucha gente no respeta es la nariz, el piso nasal, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ok. Vamos a esperar a que cambie un poquito la imagen. Me parece que la señal está un poco retrasada aquí en Facebook. Bien, les decía, tenemos que ver la corona completa y posteriormente hacemos nuestra odontosección, ¿no? Por eso es importante una fresa nueva, porque no saben, la verdad es una maravilla hacerlo siempre con cosas nuevas, con una fresa nueva, porque pierden filo. Y ver que además que esté girando para el lado correcto. Tienen un lado donde corta y otro donde desgasta, entonces que corte correctamente la fresa, ¿no? Entonces hacemos la odontosección como lo están viendo, ¿no? Y después les decían, no tienen que irse hasta abajo, después hacen separan los fragmentos dentales. Ok, bueno. Ok, seguiremos entonces con esto. Gracias, Napoleón Sánchez. Entonces, bueno, seguimos con esta situación. Ya hacemos la extracción de del diente involucrado, ¿no? Que a veces parece mentira, pero cuesta un poco de trabajo. Aunque yo les estoy recomendando que hagan la odontosección y todo, a veces es un poco complicado el retirar un fragmento, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, siempre necesitamos apoyo y todo de nuestro asistente, por eso tanto hincapié en que por favor siempre van con alguien que les ayude muy bien, ¿no? Ok. Este caso, por ejemplo, yo me rehusaba a operar este caso. Un paciente de 93 años y tenía sus 4 molares incluidos. Y yo decía, es que la verdad no se los va a quitar, ¿no? ¿Cómo para qué? Pero resulta que el molar inferior del lado izquierdo ya estaba expuesto a la cavidad oral. Él era portador de prótesis completas, pero evidentemente empezó a haber reabsorción ósea y ya tenía problemas ya de dolor y esto el asunto. Además, ya era una persona mayor y todo, y lo platiqué muy bien con él. Hicimos la extracción, se hizo en un momento, la verdad es que, pero tenía que ser bajo anestesia general. Y así fue, se hizo sin mayor complicación. El paciente le fue muy bien. Era un escritor, por cierto, ¿no? Bueno, ¿qué sucede ahora con los molares? ¿Qué otros consejos podemos darles? Primero, les decía, hacer una incisión cuidadosa
y levantar con mucho cuidado el periósteo, el mucoperiósteo, ¿no? Levantarlo con mucho cuidado y ver perfectamente bien esto. Pues hay que respetar muy bien las estructuras para poder nosotros hacer una osteotomía. ¿Cómo vamos a hacer la osteotomía? La osteotomía la tienen que hacer alrededor de la corona del diente. Por eso les decía una fresa 702L, porque es el espacio aproximado que nos va a dar para apoyar nuestro elevador para que entre completo, un elevador mediano. Bueno, después de esto, tengan buena iluminación, es importante. Y no todos los molares se seccionan, aunque nada más con osteotomía muchas veces es suficiente, ¿no? La doctora Carmona, mucho gusto en saludarla también. Tenemos molares que representan, siempre un molar es un reto, ¿no? Y en este caso era la situación de, me decía el procesista, es que yo no puedo quitar el otro molar y tiene un tercer molar incluido, así que decidimos hacer el abordaje para el tercer molar. No tenía el primer molar, entonces levantamos nuestro colgajo mucoperióstico, expusimos el molar, pero vean en qué posición está el molar. El molar estaba horizontal, ¿no? Entonces, siempre representa un reto, sobre todo por las consideraciones anatómicas que hemos comentado, ¿no? Que es muy importante. Vean ustedes. Y además el reto era, obviamente, no lesionar el segundo molar, ¿no? Y que no se fuera el seno maxilar. Entonces, si ustedes observan cómo sale prácticamente con la cara oclusal hacia la porción vestibular, ¿no? Entonces, pero bueno. Ahora, como sugerencia, yo les digo que yo en lo personal, yo no hago la prueba de Valsalva, porque si no estaba comunicado, puede ser que lo comuniquen ahí al seno maxilar. Entonces, les sugiero eso, ¿no? Entonces, vean los molares, a veces cómo están en posiciones totalmente incómodas para trabajar, con complicaciones anatómicas. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta muy bien, la posición de los dientes, el tamaño de los maxilares. Ahora, vamos a platicar un poco acerca de las posibles complicaciones que vamos a tener. Vamos a hablar un poquito de la anestesia. La anestesia sabemos que, bueno, es un procedimiento fundamental para poder hacer la cirugía, y vamos a hablar de los ésteres y las amidas. Lo que más utilizamos nosotros son amidas, y lo que más utilizamos normalmente es la lidocaína. La articaína también se utiliza y da muy buen resultado, pero es un poco más tóxica. Podemos poner, si no utilizamos una buena técnica, utilizar más cartuchos. La lidocaína, la verdad, es muy noble, es como el caballito de batalla. Siempre utilizamos lidocaína con epinefrina, no pasa absolutamente nada menos. Es más, a veces ni siquiera con infiltración intravascular. Siempre se nos ha dicho que la infiltración intravascular, sí, por supuesto, puede causar alguna alteración cardíaca, alguna arritmia, pero bueno, no nos damos cuenta cuando retiramos ya la aguja, ¿no? Entonces siempre véanla en miligramos por kilogramo de peso. Recuerden que un cartucho tiene 1.8 mililitros de líquido, y el caso de la lidocaína tiene 36 miligramos. Entonces, si calculamos a 4.4, de 4.4 a 6.6 miligramos por kilogramo de peso según Malamed, pesan a su paciente y calculan la dosis. Sobre todo son niños, ¿no? Los accidentes anestésicos, que tengan taquicardia, hiperventilación, pero hay que ver que sea que no sea por algo que esté somatizando el paciente, ¿no? Y un error es no calcularlo por peso. Ya no está tranquila, no va a pasar absolutamente nada, y se está poniendo nervioso y no le hace la anestesia. Eso no sucede, ¿no? Lo que tenemos que hacer es una buena técnica anestésica, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta? Observen el cartucho. El cartucho
normalmente está lleno de sangre y ya cuando depositamos el anestésico, ¿de acuerdo? Ahora, la paresia, cuando nosotros infiltramos anestésico, puede ser que vamos a un nervio motor, al facial. Y entonces es una complicación rara realmente, es cuando infiltramos con agujas muy largas. Esto es una paresia. Le pedimos al paciente que mueva la mitad de su cara, que arrugue su nariz, que apriete los ojos, que levante las cejas. Y si el paciente no lo hace, evidentemente es una alteración motora, que esta alteración va a ser reversible mientras esté el efecto del anestésico. Entonces, lo único que hay que hacer es ocluir el ojo del paciente, ¿no? Para que no vaya a tener una conjuntivitis. Vean, entonces esto es una paresia o una parálisis facial ocasionada por eso. Ahora hay que tener mucho cuidado con las agujas. No introducir toda la aguja. Hay pacientes, sobre todo los niños, ¿no? Se mueven bruscamente. Hay que tener mucho cuidado con eso. También yo he visto por mala calidad de algunas agujas que es fácil que se fracture, ¿no? Y entonces la verdad es que para sacar una aguja y es un verdadero triunfo poder quitar una, y es delicado, ¿no? Es complicado. ¿Cómo lo vemos? En la tomografía lo vemos de esta manera, se ve, y aún con tomografía y aún con todo, es muy complicado poderlo quitar. No caminan las agujas, ¿no? Normalmente no causa mayor complicación, pero siempre por la idiosincrasia lo tienes que quitar, ¿no? Entonces, hay doctores que por su trabajo, por la gran cantidad de casos que tiene mucha experiencia, como el doctor Carlos Lisiar, que le mandamos un gran saludo. Él retira muchas agujas, tiene un equipo de hecho para hacerlo, ¿no? Ahí en el Hospital Juárez, donde está ahí, ¿no? Entonces, bueno, vemos la aguja. Este caso es de una exalumna, trabajaba siempre muy bien y había anestesiado a este paciente varias veces y un día el paciente se movió bruscamente y se rompió la aguja. Ya llevamos 5 años de control y la paciente está perfecta, ¿no? Así se veía en la panorámica, se observan de su lado izquierdo de la pantalla, se ve la aguja. Entonces, hicimos estudios de imagen y todo, le damos control y la verdad es que está súper bien, ¿no? Así que, bueno, necesitamos todo el estudio completo. Doctora Cabrera, mucho gusto, doctora Susana Cabrera. Bien. Entonces, esto es lo que hay que tener cuidado con las agujas. Sí, se rompen, por supuesto. No utilicen muchas veces las agujas por varias razones. Una, porque pierden filo. El bisel pierde el filo, entonces lo da más al paciente. Muchos pacientes de repente dicen, es que a mí me dolía más la inyección que la extracción, ¿no? Y es porque no tenía filo el bisel. Entonces yo les sugiero que mientras no cuesta nada cuesta muy poco una aguja, ¿no? Y es mucho más fácil anestesiar, ¿no? Hay personas, hablando un poco de complicaciones, que hacen procedimientos un tanto agresivos. Este paciente me dijo, es que siento raro, me quitaron una muela y no pasó nada. Y que le querían poner un implante además. Cuando lo vi, bueno, tenía una fractura de la tabla vestibular impresionante. Le dije, bueno, eres candidato evidentemente a un injerto si planeas rehabilitarte, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es lo que sucedió, que al paciente jamás le dijeron, oye, se fracturó la tabla, ¿no? Le hubieran dicho, además es médico, lo hubiera entendido que siempre puede haber complicaciones. Pero ¿qué pasa cuando se rompe la tuberosidad, por ejemplo, o la tabla externa? ¿Qué tenemos que hacer? Ver que no hay comunicación al seno maxilar, ¿no? Este caso me hizo favor de darme al doctor Hermosillo, donde, vean, hubo una fractura de la tuberosidad molar, doctor Emir Cides de Guerrero, la doctora Susana Cabrera, una muy buena alumna y ahora excelente colaboradora. Resulta que se fracturó la tuberosidad, vean, ahí está la fractura de la tuberosidad, ¿no?
¿Y qué es lo que hay que hacer cuando se comunica el seno maxilar? Resulta que lo que hay que hacer es cerrar, suturar, aislar la cavidad oral del seno maxilar. Es lo que tenemos que hacer de inicio. Y le va muy bien al paciente, ¿no? Por supuesto, el antibiótico, ¿no? Saludos hasta Marabatío, doctor Hernández. Ahora, cuando se perfora el seno maxilar, lo que tenemos que hacer, les decía, es aislar, separar el seno maxilar, se va a formar un coágulo, entonces vamos a formar tejido nuevamente ahí. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Llevamos ya un ratito, y nos vamos a apurar porque todavía hay algo de información, ¿no? Les decía que no siempre se va al seno maxilar como tal. A veces se va un diente o una raíz y a veces levanta solo la membrana de Snyder y está ahí, no está como tal dentro del seno maxilar. Es cuando decía que no hay que hacer la maniobra de Valsalva, ¿no? Pero vean, por ejemplo, este caso, donde querían sacar, de hecho, no querían sacar el tercer molar, querían sacar el segundo molar. Y entonces me dicen que si yo podía atender a este paciente. Pero no solo rompieron la tuberosidad, se fue parte del paladar, era un paciente ya mayor, ¿no? Entonces, ahí hay implicaciones anatómicas importantes. Tengan siempre mucho cuidado para poder quitar un molar. Primero se luxa un molar, si no se luxa, primero deben ver las radiografías, luxarlo, partirlo, antes de hacer una fuerza excesiva. Este es un ejemplo de una fuerza excesiva, ¿no? A veces hacemos procedimientos donde tenemos equimosis. No pasa absolutamente nada. Hay quien da medicamentos, la variedad da fibrinolíticos y esto nos ayuda muy bien. Hay que explicar a los pacientes. Hay pacientes que tienen tendencia a formar algunos, si no hay alteraciones hemorrágicas, por supuesto, a formar algunos moretones. No pasa absolutamente nada. Yo recomiendo siempre hielo las primeras 48 horas posterior al procedimiento y después va evolucionando, pero no siempre tenemos se hace muy grande al principio, sino va evolucionando y por gravedad va bajando. Entonces iba cambiando de color. Así que por favor no se asusten con esto, tengan un manejo, explíquenselo al paciente y ya. También la doctora Rojas desde Morelia, muchas gracias, muchos saludos. La fuerza es importante, puede ocasionar fracturas mandibulares, sí lo he visto, claro, ¿no? Entonces, y por gente experimentada, ¿y cómo se ve una fractura mandibular? ¿Cómo sabemos si hay fractura? No hay oclusión, ¿no? Hay dolor. No está tan espectacular que se fractura la mandíbula y no, a veces ni cuenta se da. Solo se refiere por dolor. Empezó un dolor intenso y ya no pueden morder. Entonces, hay que tomar una nueva panorámica y ver qué es lo que tiene, ¿no? En este caso, vean una fractura del ángulo mandibular, ¿de acuerdo? Cuerpos extraños en el seno maxilar. Entonces, infecciones esta fue una infección posterior a un tercer molar a los 8 días. La paciente tenía trismus, pero tenía trismus por otras causas, no por el procedimiento. Ella fue una alumna y desde el principio me dijo, doctor, yo no abro mucho la boca, tengo trismus, ¿no? Entonces, nos costó un poquito más de lo habitual quitar el molar, lo hicimos sin problema, pero resulta que tuvo un proceso infeccioso. Recuerden que todos los procesos infecciosos empiezan desde pequeño. Hay que dar antibiótico en la gran mayoría de las veces, depende de lo que vean ustedes, y dar un antibiótico. O sea, es muy controversial dar antibiótico o no después de un procedimiento. Y hay muchos estudios, esto depende mucho de cada uno de los doctores, ¿no? Hay que lo mando de rutina, ¿no? Pero bueno, hay infecciones un poquito más graves, ¿no? Que drenan un poco más, ¿no? Pero después ya por focos sépticos y muchas veces la mala higiene del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante ver
y tratar adecuadamente la infección. Recuerden que de inicio no le metan bombas al paciente, seleccionen sus antibióticos, posiblemente penicilina más metronidazol es excelente de inicio. Eso incluso el libro Topacia nos dice, ¿no? El tratamiento es empírico al inicio, porque no vamos a hacer un cultivo, ¿no? Tenemos infecciones que evolucionan mal, por ejemplo, ¿no? Tenemos que terminar rotando colgajos y todo. Por ejemplo, esta paciente fue por un molar y entonces estaba hospitalizada, de hecho, por el absceso, se iba a operar y resulta que terminó perdiendo un gran pedazo Era una paciente un tanto renuente al tratamiento, pero tuvimos que estarle haciendo lavados hasta tener un tejido sano. La intención era cerrar. Ustedes observan, fueron los dientes que ocasionaban esta infección. Se hizo la extracción y después por su momento estuvimos con lavados y se egresó a la paciente pero la intención no era que cerrara por segunda intención. Pero la paciente ya no regresó después de un tiempo y vean cómo ya había cicatrizado, había granulado y formó cicatriz y todo, porque ella ya no quería, ¿no? Dijo, yo ya no regreso, ¿no? Siempre hay que les deseo buenos antibióticos. Esta paciente estuvo con antibióticos inadecuados, ¿no? Y bueno, tuvo una evolución tórpida. Los pacientes, ¿cómo se van a manifestar por una infección? Normalmente no pueden abrir, hay aumento de volumen y como este paciente que no podía abrir, lo indicado era hacer un drenado. Recuerden que las infecciones se pueden manifestar por celulitis. Hay varios tipos de celulitis, la serosa y la flegmonosa. No necesariamente tiene que haber pus, ¿no? Porque eso ya es un absceso. Y con una etapa celulítica muchas veces puede revertir con el medicamento adecuado, ¿no? Y dar facilidad al tratamiento. Pero este paciente no. Entonces, vean, después de su procedimiento, pues ya podía abrir sin mayor complicación. Tuvo que hacerse un drenado extraoral para resolver este problema. Se hizo bajo anestesia general en el hospital y la evolución o la mejoría es inminente, es inmediata. El paciente salió con una sensación de mucho menos dolor, podía abrir la boca, desde luego, y pudo empezar a comer sin mayor complicación. ¿Por qué las infecciones? Los pacientes con infecciones muchas veces, y tristemente, me dicen, es que acudí con 4 dentistas y no me daban nada, no me hacían nada, me dicen que fuera después, y me doy cuenta que a veces las dosis sería ideal que pudiéramos darlas correctamente. Mucha gente no lo hace, ¿no? Lo había platicado con saludos a Puebla, doctora Patti Cantor. Lo hemos platicado con la doctora Claudia Maya, que es excelente en farmacología, ¿no? Me preguntan también si yo doy dexametasona después de la cirugía. La verdad es que sí puede ser, siempre cuando hay infección, ¿no? Y una dosis pequeña, no es necesario tanta dosis, sobre todo si estamos cerca del dentario, ¿ok? Eso es importante. Sí, así es, doctora Avilés. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con las consideraciones anatómicas, las infecciones, las patologías asociadas. Vean, ¿no? A esta paciente, además los diagnósticos es bien importante. A esta paciente le dijeron que tenía cáncer. Entonces la mamá, bueno, venía llorando. Por favor, doctor, me dijo que tiene cáncer. Y no, es una patología asociada a un diente, a un quiste, ¿no? Y el tratamiento varía, ¿no? Desde enucleación hasta marsupialización. Hay quienes utilizan algunas soluciones, como solución de Carnoy, que mucha gente está en contra, porque es quelante, en fin. Entonces, bueno. Bueno, aquí estamos hablando de una ruptura de una aguja. Cuando
hagan odontosección, no giren o no muevan la fresa, se rompe muy fácil, ¿no? Entonces hay que buscar, les decía, siempre la mitad de los dientes, ¿no? ¿Ok? Para poder hacer una buena odontosección. En este caso, nosotros, fíjense qué curioso, hicimos las extracciones y se rompió la fresa. Dije, hay que tomarle foto para una plática de complicaciones. Pero resulta que hicimos la odontosección y perdimos la fresa. Se le desalojó al primer molar su restauración. Entonces yo terminé el procedimiento, lavé, jamás encontramos la fresa y pedí que le pusieran su restauración y llegó el paciente a los 8 días a su control refiriendo dolor, pero el dolor era porque habían sobreextendido la base, bueno, el cemento, y eso le dolía mucho, pero no le dolía, obviamente le pedimos una panorámica de control, pero no le dolía nada por la fresa. Entonces le dije, lo siento, tengo que explorar otra vez. Empecé a explorar y resulta que no encontraba, el alvéolo estaba limpio, porque habíamos pensado que se había ido en el aspirador. Y no, vean, estaba ahí la fresa, estaba entre el hueso y el periósteo, ahí estaba la fresa. Entonces la encontramos y ya la pudimos sacar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas cuestiones. También es muy importante tener cuidado con las piezas de mano, darles mantenimiento adecuado y verificar que no se calienten o podemos ver lesiones como estas, ¿no? Que finalmente evolucionan muy bien, pero tenemos que cuidar mucho al paciente. Eso son errores que no podemos permitirnos. Hay que tener mucho cuidado, porque esto evidentemente nadie lo hace a propósito, pero son complicaciones que no queremos, ¿no? O sea, al menos a mí me podrían hacer sentir muy mal, ¿no? Manejar muy bien los instrumentos cortantes. Se puede resbalar y se van a algún tejido blando, al piso de la boca, al paladar blando. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de lesiones. También puede haber sangrado. Muchas veces colocamos un hemostático y sutura. Como tip, el hemostático se coloca seco el hemostático de una sola intención, porque de otra forma se pega el instrumento. Cuando tiene sangre, el instrumento tiene que estar seco y se pega y no coloca ningún hemostático. Entonces se coloca de una sola intención y ya, porque de otra forma, les decía, se va con el instrumento, ¿no? La forma de tener un sangrado intraoral es por compresión, ¿no? A menos que haya una arteria ahí, ¿no? Esta paciente la operaron y tuvo un sangrado, me llamaron y formó un hematoma. El hematoma evidentemente se autolimita después de un tiempo y le fue bien a esta paciente, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, dicen escupa o tienen sangrados importantes y nos hablan de urgencia. Yo les sugiero siempre hacer compresión y esto fue una niña de 10 años, ¿no? Entonces, por una arteria. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, ¿no? Las complicaciones posoperatorias pueden ser muchas: edema, dolor, sangrado, infección, osteitis, náuseas, vómito. De todo eso lo tenemos que manejar. El edema, recuerden que el edema es normal, ¿no? Y por eso lo que decía la doctora León, que si dábamos dexametasona, sí, para el edema, sobre todo si es gente que está expuesta a los medios y este tipo de cosas, ¿no? Dolor, hay que manejar muy bien los analgésicos. Recuerden, normalmente manejamos AINES, cualquier tipo de AINES, ¿no? Pero no los den por mucho tiempo, solo un par de días, 2, 3 días y se acabó. Sangrado, vean que el paciente se va siempre sin sangrado y que cuide sus hábitos, que no haga buches, que no se pide demasiado fuerte, puede haber sangrado y luego se estresa mucho la infección. También ya vimos que la infección puede evolucionar no muy bien. La osteitis, por favor, eso es importante, no raspen cuando hay osteitis, no raspen un alveolo, porque la gente dice, tiene que sacar el hueso. No, un alveolo seco no lo raspen, duele muchísimo. Náuseas y vómito puede ser normalmente ocasionado porque se tragan la sangre durante el procedimiento y vomitan, ¿no? Paresia, si
lesionan algún nervio motor, y parestesia si lesionan el nervio trigémino, ¿no? Y las complicaciones farmacológicas, por ejemplo, sean clindamicina. Recuerden que la clindamicina puede causar colitis pseudomembranosa por el Clostridium difficile. Entonces, y se manifiesta con evacuaciones con sangre, diarrea o dolor abdominal. Así que si su paciente tiene eso, suspendan y cambien de antibiótico, por favor. Y trismus, que es normalmente esperado, una contractura muscular, ¿no? Entonces, bueno, el paciente puede tener edema relativamente normal, pero vean que no es infección, ¿no? Me parece que, bueno, estas son imágenes que quería comentarles, que evalúen muy bien sus radiografías y la morfología radicular también. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que no salen los dientes con alteraciones morfológicas en radiculares. Y sí se puede hacer normalmente, pero tengan en cuenta que se pueden complicar un poquito más, ¿no? Muy bien. Esto, les decía del diagnóstico súper importante. Me hablaron y me dijeron, doctor, ¿puedo hacer esta molar? Y yo le dije a otro doctor que va conmigo, le dije, ¿sabes qué? Vamos a ir, pero a platicar con la paciente, porque no, esto tiene otra alteración. Y vean lo que había un quiste muy grande. Terminamos operándolo y todo salió muy bien. Esto, por ejemplo, hacen incisiones muy grandes y de repente no ven muy bien por la anatomía. Se puede complicar esto, y después la gente, uno de los errores comunes es que siguen y siguen con el tiempo y con el tiempo y con el tiempo, y el paciente se cansa, el doctor se cansa, y entonces debemos pedir ayuda. Es importante, y los estudios de control, ¿no? Vean la importancia del diagnóstico, ¿no? Esta paciente no quiso, rehusó el tratamiento de un quiste muy grande, dijo, no, yo no. Y se fue, dijo, yo no quiero que me operen, y se fue, ¿no? Entonces, bueno, seguramente con esto ya damos por terminar una parte. Digo, no podemos entrar tan a fondo a lo que queríamos, pero bueno, estamos muy abiertos en el colegio y aquí, por supuesto, conmigo a comentar casos de mis correos, que es drcgaitan@yahoo.com.mx y drcgaitan@gmail.com. Mis teléfonos son 55 34 97 21 30 y el 55 43 28 92 35. También, bueno, estamos en Proyecto Ate Radio, en el programa de Hablando con Carlos Gaitán, y estamos creando un canal de YouTube donde podemos, queremos subir algunas cosas didácticas e informativas. La verdad es que para mí siempre es un placer poder compartir un poco de lo que hacemos. Hemos encontrado muchísimo apoyo por parte del doctor Medrano y el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, donde siempre es un placer trabajar. Me parece que con esto damos por terminado nuestra charla del día de hoy. Y bueno, nos veremos próximamente para poder platicar algunos otros casos y que, bueno, estemos en contacto. Muchas gracias. Listo. Y pues bienvenido. De nuevo estamos de regreso y pues tu manera tan accesible, tan práctica, excelente. Por eso tantas felicidades. Por ahí vemos compañeros. Y bueno, pues este tipo de pláticas nos hacen y que eso nos puede evitar precisamente complicaciones, lo decía Salud. La primera parte de elementos de diagnóstico son sumamente importantes, una radiografía panorámica, la parte de imagenología ya en un plan de tratamiento, y que todo esto se pudieran evitar si nosotros fuéramos más cautos y probables, ¿verdad? Para llevar a cabo esos diagnósticos. La parte de interconsulta es básica, no nos sintamos que todo podemos hacer, pero también reconocer hasta dónde está
No sé si hay... Sí, adelante. Interactiva tu Sí. Bueno, sí, tuvimos un problema técnico con el doctor Medrano. Quiero agradecerles por haber estado en la plática del día de hoy. Ya nos estaremos viendo tras la página del colegio y siempre hay conferencias importantes, interesantes a través de la página del colegio. Por favor, denle un like y estén al pendiente de todos los eventos que hay. Muchas gracias, nos estaremos viendo. Doctor Medrano, bueno, muchas gracias por su ayuda y nos estaremos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Y el doctor seguramente lo tendremos por acá, ya sea en videoconferencia, algún programa de radio, para ver alguna temática. Es muy amplia, su experiencia es amplísima de Carlos y bueno, su disposición y qué decir. Y bueno, pues vamos a continuar con si no haya que decir algo más, Carlos, a nuestros asistentes. No. ¿Todo bien? Bueno, pues hay cualquier duda, por favor, consulten su página del doctor, sus correos, sus teléfonos. Y bueno, pues no nos resta más que despedirnos y gracias por su tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, continuaremos al pendiente en el colegio. Vamos a estar continuando con toda esta actividad académica. Y bueno, pues les deseo excelente día. Muy buenos días.